¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Después de repasar la actualidad de Noticias Comunitat Valenciana, arrancamos hoy una hora especial. Como podrán ver, sin contertulios y sin mobiliario. Hoy es el último día de tertulia de cara a la próxima cita, el domingo, elecciones municipales y autonómicas. Hemos estado, como saben, en el programa El Candidato con todos los candidatos, tanto a la presidencia de la Generalitat como al Ayuntamiento de Valencia. Esta noche queremos repasar con ellos los temas que más interesan a los valencianos. Hablamos, por una parte, de corrupción y también de propuestas de economía. Esta noche, en Primera Voz, conocemos las propuestas de los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Les preocupan a todos la corrupción y estas son sus soluciones. Comenzamos con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, y también Ximo Puig. Nos hablaban así de este tema. Hay que ser inflexibles. Yo soy consciente que esta situación económica... ¿Nos daría para un gráfico lo de la corrupción? Bueno, no lo sé si daría para un gráfico, ¿no? Pero soy consciente que la situación económica ha influido en la credibilidad de los políticos. Sí. Y si además escuchamos situaciones en las que hay problemas de corrupción, donde hay personas que no han hecho lo que tenían que hacer como cargos públicos, la verdad es que eso genera muchísimas alarmas. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser inflexibles, que es lo que yo he intentado ser durante estos 4 años. Y estamos hablando de compañeros de partido, pero es que, mire, aquí somos 150.000 afiliados al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y hay cargos públicos y gente que lo que quiere es participar, apoyar a un proyecto. Y es gente absolutamente normal, que gracias a su trabajo o a su situación personal o familiar, gente que lo que quiere es ayudar a salir adelante. Y los cargos públicos debemos ser un reflejo de ese perfil de persona anónima que lo que quiere es trabajar para poder ayudar a que la sociedad cada vez vaya mejor. Y que no caben los comportamientos inadecuados. Aquellos que estén para otras cosas que no sea para servir a los ciudadanos, a la calle. Eso lo tengo muy claro. Y eso es lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo si sigo siendo presidente. Es decir, desde que comenzó la legislatura hasta que terminó, son muchos los diputados que han ido saliendo por esa línea roja y así va a seguir haciéndolo si sigue siendo... Habían dos cuestiones. Presidente. Por un lado, me encontré con que habían 11 personas implicadas en procesos judiciales vinculados a la corrupción. Pues esas personas no podían estar en primera línea, tenían que dejarlo. Y también hemos dicho que aquellas personas que, además de estar imputadas, tenían que enfrentarse a un juicio oral, era incompatible estar en un escaño y a la vez en el banquillo. Eso es incompatible. Y que no haber ni un solo imputado por temas de corrupción en las listas del Partido Popular. Eso también lo hemos garantizado. Pero es que tenemos que ofrecer esa imagen de transparencia, también de mayor participación, para que los ciudadanos comprueben que aquí lo que hacemos es gestionar los recursos, que se podrá luego discutir o debatir sobre si la priorización que hacemos del destino de esos recursos es la mejor o no. Pero desde luego lo que no se puede poner en duda es que estamos destinando los recursos de todos los ciudadanos en aquello que lleve a poder generar progreso y bienestar a la sociedad. Le ha costado muchos disgustos esta línea roja. Bueno, pero como todo, pero al final la situación, como veías, era muy complicada. Hace tan solo 2 años y medio y hemos conseguido darle la vuelta. Pero tenemos que seguir trabajando, porque cuando hablamos del 3% de crecimiento, eso lo garantizan las políticas que nos han llevado hasta aquí. Si ahora damos una vuelta al timón, vamos a volver otra vez a las cifras que teníamos en el 2012. Y no nos podemos permitir el lujo, porque el esfuerzo ha sido mucho por parte de todos los ciudadanos para poder garantizar que hoy estemos en esa situación de crecimiento económico. Tenemos la urgente necesidad de tener un gobierno honrado, sin ningún tipo de mancha. Y para eso lo primero, el antídoto más importante contra la corrupción es sin duda la transparencia. Y es sin duda que haya elementos de fiscalizadores que sean capaces de detectar cuando hay algún problema. Nosotros proponemos además la auditoría ética. Aparte de una auditoría económica que tiene que hacer la Sindicatura de Cuentas para saber exactamente en qué estado estamos, solo llegamos al gobierno, hay que introducir criterios éticos, porque hay cosas que pueden ser legales. Por ejemplo, que la alcaldesa de Valencia se vaya a una noche a un hotel en Madrid y se gaste 1.000 euros. ¿Puede ser legal? Puede ser legal, pero no es ético. O que ahora, por ejemplo, se haya dejado a los niños y a las niñas de Valencia que sus padres no han pagado un impuesto sin una beca, puede ser una beca de alimentación, puede ser un problema que legalmente sea así, pero no es ético. Falta mucha ética y moral en política, entonces. Por supuesto. Yo creo que en estos momentos una de las hipotecas más grandes que tiene esta comunidad es efectivamente la hipoteca moral, porque es necesario tener valores. Sin valores no es posible
construir nada positivo. Y eso tienen que ser valores compartidos desde el respeto, la solidaridad, la honradez. Yo en lo único que soy radical es en la defensa de la honradez. Propuestas de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos ahora con la candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís, Mónica Oltra, y el candidato por Esquerra Unida también a la presidencia, Ignacio Blanco. Sus propuestas contra la corrupción. En este moment tenim 14 exconsellers, exconselleres o expresidents imputats, processats o condemnats. 14. Això és dramàtic. Necessitem polítiques de transparència, oficina antifrau, incorporar la democràcia directa als mecanismes d'elecció dels òrgans estatutaris, de manera que combinem la democràcia del Parlament, la representativa, i la democràcia directa dels ciutadans, i fer també de la democràcia un sistema de totes les persones. No només una vegada cada 4 anys, quan toca votar ara, que entonces sí que se compta la gent, sinó contar per a les decisions, no només per a les eleccions. Bueno, yo creo que no podemos generalizar hablando de todos los ciudadanos. Ha habido ciudadanos y ciudadanas que sí que hemos estado en contra de la corrupción, que la hemos denunciado y que la hemos penalizado electoralmente. Pero sí que es verdad que el PP ha conseguido una mayoría social, yo creo que con armas ilegales, ¿no? Con financiación de empresarios a través de tramas corruptas, con manipulación informativa a través de Radio Televisión Valenciana en su momento, que después se reflejaron en esas mayorías electorales, ¿no? Ahora yo creo que la cosa ha cambiado, la gente ha abierto los ojos y yo creo que la gente sí que va a penalizar la corrupción y sobre todo el desgobierno. Una línea roja ineficaz, inconsistente e intermitente, porque no se la ha aplicado a muchos de los diputados que se han mantenido en el escaño durante mucho tiempo y que solo han dimitido cuando les ha interesado por cuestiones procesales, para retardar el juicio, por ejemplo, ¿no? En el caso Gürtel, Milagrosa Martínez y Angélica Such solo dimitieron cuando estaba a punto de iniciarse el juicio oral para retrasarlo. Y lo mismo Ricardo Costa o Vicente Rambla. Nosotros hemos vivido la lucha contra la corrupción de manera muy intensa. Creo que hemos sido el grupo que tenemos menos diputados, pero que más hemos trabajado contra la corrupción. Hemos denunciado el caso Calatrava, el caso Rafael Blasco en la Consellería de Sanidad, hemos denunciado el caso de Alicante, de Sonia Castedo, del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Rabasa, y también la Fórmula 1, por el cual ha puesto una querella a la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia. Ha sido trabajo nuestro, trabajo de investigación, de destapar contratos muchas veces ocultos a la ciudadanía y de pedir responsabilidades tanto políticas como penales. Y en ese sentido lo que aspiramos es que la corrupción acabe echando a los corruptos, pero también generando condiciones para que no se vuelva a reproducir. ¿Y qué medidas tomaría su partido para que no vuelvan a pasar casos de corrupción en la Comunidad Valenciana? Más transparencia, más control. ¿Cómo hacerlo en las instituciones públicas? Más transparencia, más control y más participación de la ciudadanía. No podemos reducir la democracia solamente a votar cada 4 años para que después los políticos que han sido elegidos incumplan su programa electoral y hagan lo que les venga en gana. Nosotros pedimos más transparencia, de hecho fuimos los primeros que hicimos una proposición de ley de transparencia. Hace casi 3 años el PP no la quiso aprobar y después hemos planteado también que los contratos sean públicos, que todo está al acceso de la ciudadanía. La transparencia es el antídoto principal contra la corrupción. Participación quiere decir, por ejemplo, consultas ciudadanas, quiere decir que las iniciativas legislativas populares sean tenidas en cuenta y no adulteradas y manipuladas como ha hecho el Partido Popular, y control quiere decir limitación de cargos, limitación de mandatos, limitación de salarios y capacidad revocatoria de aquellos cargos públicos que estén incumpliendo su programa electoral o el compromiso ético que deben tener con la ciudadanía. Más propuestas en este especial de Ágora en Canal 7. Conocemos las propuestas de corrupción de las principales fuerzas políticas. Hablamos de fuerzas que también serán decisivas el próximo domingo 24 de mayo. UPyD, su candidata Alicia Andújar, Carolina Ponset de Ciudadanos y Antonio Montiel de Podemos. Nos hablaban así de cómo combatir la corrupción. Lo primero, instaurarlo como línea roja para empezar a hablar con nosotros. Para nosotros el tema de la corrupción es un previo a las reformas, es decir, el que se quiera sentar a hablar con nosotros, lo primero que tiene que hacer es limpiar sus cargos públicos de casos de corrupción, y por eso nosotros somos el único partido de España que ha puesto en sus estatutos que no puede haber imputados entre sus cargos públicos, y en ese sentido exigimos el mismo grado de limpieza al resto de los partidos políticos. ¿Imputados pero ya con apertura de juicio oral o solamente con imputación? Solamente de un caso? imputados, ¿Sí? A riesgo de que pudiera incluso resultar injusto para el que es afectado, porque evidentemente no es un acusado, puede ser inocente, pero entendemos que la corrupción ha sido tan generalizada, ha manchado de forma tan grave la vida política, que no queremos que haya ni siquiera una sombra de duda sobre ningún cargo público, y pensamos que hasta en tanto en cuanto se demuestre su culpabilidad o inocencia tiene que ser apartado de sus cargos públicos. Y como te decía, eso es lo que exigimos nosotros a los nuestros, y desde luego lo exigiremos a quien quiera sentarse a hablar con nosotros en materia de reformas, y también, por supuesto, que firme un pacto anticorrupción con una batería de medidas, ¿sí?,
¿Qué medidas, por ejemplo, claro, Carolina? Pues entre las cuales yo destacaría, por ejemplo, la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. Es decir, nosotros somos también el único partido que lo propone. Pensamos que no puede ser que los partidos políticos no se hagan cargo subsidiariamente de los casos de corrupción de sus propios cargos públicos, o que nos digan, como nos ha hecho creer el Partido Popular, ¿verdad?, que cargos públicos que han estado o cargos orgánicos absolutamente centrales en su organización, como puede ser un tesorero, ¿verdad?, pues pasaba por ahí y casi como que ni le conocían y lo siento, no sabía yo qué es lo que hacía durante 25 años el tesorero de mi partido. Pues mire usted, eso pensamos que no es admisible por parte de la ciudadanía, pensamos que los partidos se tienen que empezar a hacer cargo también de lo que hacen sus afiliados y sus cargos públicos, y por tanto exigimos responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. Pensamos que va a ser una manera de que cuiden muy mucho a quien nombran y a quien proponen para ocupar. Tolerancia cero contra la corrupción. Por supuesto, va a ser nuestra línea roja. Nosotros, a pesar de no tener representación institucional en Les Corts, ya sobre el mes de abril, mayo de 2014, ya presentamos un escrito solicitando la supresión del aforamiento, porque el aforamiento es una figura que, como estamos viendo, está siendo utilizada por aquellas personas, por aquellos cargos políticos en su propio beneficio. Para dilatar los procedimientos judiciales, y en cualquier caso, pues bueno, es un anacronismo, es una figura que no trata por igual a todos los españoles, y por tanto una de nuestras banderas también es que todos los españoles tengan los mismos derechos, que todos los españoles tengan las mismas oportunidades. Lo que sí está claro es que en este sentido el presidente de la Generalitat hasta ahora, Alberto Fabra, marcó una línea roja contra la corrupción y así lo ha hecho. ¿Cuál es su opinión? Es que creo que esta línea roja ha tenido muchos matices, sí. No ha sido una línea uniforme. Hay que recordar que el Partido Popular comenzó la legislatura en Les Corts con 11 diputados imputados. Hay que recordar también que la mayor parte de los diputados, creo recordar 44 de los diputados que hay en Les Corts, apoyaron el indulto de un condenado ya por corrupción, el exalcalde de Torrevieja. Y bueno, pues como yo digo, esa línea roja es una línea, para mí es ficticia. Alberto Fabra no ha podido evitar la corrupción dentro de su partido. Y desde luego es una línea que ha tenido muchos matices, muchos matices. Desde su punto de vista, más tolerancia cero ante casos de corrupción. Efectivamente. Nosotros estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil para poner freno a la corrupción. Hay que mejorar los controles internos, es decir, hay que trabajar preventivamente. Eso quiere decir también que los mecanismos de control, tanto por parte de la Sindicatura de Cuentas, cuya ley hay que reformar necesariamente para hacerla más eficaz y sobre todo para despolitizarla, para que la Sindicatura de Cuentas esté al servicio de los ciudadanos y no sea un lugar de refugio de políticos jubilados. Y además hay que establecer también mecanismos de control ciudadano. Yo creo que la mejor lucha contra la corrupción es la preventiva. Y luego lo que hay que hacer es aplicar la ley con todo rigor. Separar a las personas que incidan en escándalos de corrupción, y hay que crear también una cultura ciudadana de compromiso con lo público. Lo público no es que no sea de nadie, lo público es de todos. Cuando alguien perjudica lo público, cuando alguien lesiona el patrimonio común, nos está provocando un daño a todos. Y eso se ha estado viendo en las adjudicaciones de contratos, se ha estado viendo en toda una serie de mecanismos que el Partido Popular ha fomentado, y se ha creado toda una élite alrededor del gobierno de estos años en el que se beneficiaba a amigos privados, ¿no? Y entonces esto es intolerable, tenemos que revertirlo, porque además lo que ocurre es que eso significa, no es que están quitándole dinero al sector público, sino que nos están quitando dinero a todos. Y eso después se traduce en recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en rehabilitación, que son necesarios, y por eso hay que luchar contra la corrupción. Pero no solamente hablamos de corrupción con los candidatos a la presidencia de la Generalitat. ¿Quieren conocer sus propuestas de economía? Esto es lo que nos contó Alberto Fabra y Ximo Puig. Esta crisis ha sido muy dura y muy larga y ha afectado a todas las personas. Y desde la Administración, desde la responsabilidad de gobierno que hemos tenido, lo que hemos buscado es tomar decisiones
que hicieran que pudiéramos salir cuanto antes de esa situación de crisis. Nosotros teníamos, como todas las familias, una caída de ingresos y había que priorizar a qué teníamos que destinar el dinero que llegaba a la administración, que es dinero de todos los ciudadanos. ¿Y cuáles han sido esas prioridades? Educación, sanidad y políticas sociales. Cada día en la Comunidad Valenciana, esas tres cuestiones significan que invertimos 28 millones de euros. Y partíamos de una situación muy complicada, porque cuando hablamos de recesión, es decir, que la economía iba cayendo, eso luego se traducía en que había más paros en la Comunidad Valenciana. No había expectativas de futuro, ni había la posibilidad de tener esperanza para poder encontrar un puesto de trabajo. Había, por tanto, que reducir el tamaño de la administración. Hemos ahorrado más de 3.200 millones de euros en los últimos 3 años y hemos conseguido que, reduciendo todo ese coste, poder destinar el dinero a la educación, a la sanidad y las políticas sociales. Esto ha significado el tener que quitar empresas públicas y no ha sido nada fácil. Hemos pasado de 82 empresas o fundaciones públicas a 32 a final de legislatura, porque había, como digo, que reducir el tamaño y el coste de la administración para destinarlo a lo fundamental. Pero tenemos que seguir garantizando lo que es esa estabilidad y seguridad en el futuro, porque lo que hemos hecho es el principio de un gran proyecto, de un tiempo en el que la Comunidad Valenciana tiene que seguir demostrando de lo que es capaz. Pasar de la recesión al crecimiento no ha sido fácil, pero con ello hemos conseguido pasar del paro a la generación de empleo. Y en los próximos años la Comunidad Valenciana tiene mucho que decir en ese sentido a nivel nacional. Con el crecimiento que hemos tenido en el 2014, el 2,1%, y este año que todos los analistas dicen que vamos a seguir creciendo por encima de esa cantidad y próximos al 3%, nosotros podemos garantizar el que se vayan a crear 100.000 puestos de trabajo durante el año 2015. Pero es que si esa situación se mantiene con políticas serias, estables, priorizando el gasto de la administración en aquello que es fundamental y no ampliando el tamaño de la misma, podemos hablar de que podemos seguir creando 100.000 puestos de trabajo cada año de la siguiente legislatura, 400.000 puestos de trabajo. Y esto no es gratuito y no es por decir. Si el año pasado fuimos capaces de crear 61.800 puestos de trabajo según la EPA, la encuesta de población activa, este año creciendo casi el doble, es fácil pensar que podamos crecer a esos 100.000. Estamos en el 2012. Sí. En ese momento la economía estaba cayendo en la Comunidad Valenciana, en menos 2,9% del PIB. ¿Y eso qué significa? Paro. En aquel momento el paro era más de 80.000 personas anuales. Había que darle la vuelta a esa situación. 2014. Ya hemos crecido. Estamos hablando que estamos en el 2,1 en positivo por cien del PIB. Y eso hace que reduzcamos el paro, según la EPA, en 99.800 personas. Y si hablamos en creación de empleo, en el 2014, 61.800 nuevos puestos de trabajo. Hemos conseguido, fijaos, en 2 años darle la vuelta al marcador, de estar en recesión, en que nuestra economía fuera hacia abajo y crear paro, a reducirlo, gracias al crecimiento que hemos tenido en 2014, en más de 99.800 personas. Y hemos generado empleo, según datos de la EPA, 61.800 personas en el año 2014. ¿Y qué puede pasar en los próximos años? Pues que el 2015 vamos a estar por encima del 2,1. Según dicen todos, el 2015 estaremos en el más 3%. Fijaos, hay una diferencia de casi 6 puntos entre el 2012 y el 2015. Eso en la Comunidad Valenciana significan 6.000 millones de euros. Es decir, que seremos 6.000 millones de euros
más ricos o tenemos más posibilidades que hace tan solo 3 años y medio? Mire, yo creo que lo que no se puede es hacer demagogia con el empleo. El Partido Popular se presentó hace 4 años con un eslogan que era PP Empleo. ¿Y dónde está el empleo? Tenemos aún más paro que la media nacional y tenemos además menos personas trabajando de cuando empezó la legislatura. Por lo tanto, tenemos un problema de una gran gravedad. Yo lo que creo es que hay que atajarlo a través de esos pactos de la Generalitat entre empresarios, trabajadores, universidades, con un nuevo proyecto de comunidad que tenga que ver fundamentalmente con ese gran objetivo del empleo y tiene que ser reformando el sistema productivo. Nosotros durante un tiempo el Partido Popular diseñó un proyecto económico que estaba basado en la especulación urbanística y que ha fracasado, y ahora lo que se trata es de hacer mejor lo que sabemos hacer bien. ¿Y qué sabemos hacer bien? Pues la agricultura, lo que son el sector primario, la industria agroalimentaria, que es potente, todo lo que son las empresas de la distribución, que son fundamentales para esta comunidad, al mismo tiempo, desde luego, la reindustrialización, las pymes, que es fundamental, las pequeñas y medianas empresas de esta comunidad, tienen que además asociarse a través de la innovación. Vamos a crear una agencia de innovación para que llegue de verdad la innovación a todas las empresas, porque no puede ser a través de la bajada de salarios la solución, no puede ser el que al final muchas personas tengan trabajo pero no puedan vivir ni con ese trabajo, y es un elemento fundamental. ¿Y los autónomos? ¿Y los autónomos? ¿Qué ayuda les daría? Yo creo que en primer lugar lo que no deben haber es falsos autónomos. ¿A qué se refiere con falsos autónomos? No, se lo digo porque, por ejemplo, hay trabajadores ¿Sí? que están en una empresa y que finalmente les obligan a hacerse autónomos, y eso es lo que no puede ser, porque después eso tiene consecuencias en las cotizaciones sociales, en sus pensiones. Yo creo que un autónomo tiene que ser un proyecto económico claro y que no sea falso. Y en ese sentido, a los autónomos lo que tiene que hacerse una política que no les lastre como ahora. Hay que de alguna manera vincular lo que es sus beneficios también a sus impuestos. No puede ser que en estos momentos algunos, por pagar los impuestos, no puedan seguir en su actividad. También con Mónica Oltra e Ignacio Blanco hablamos de la preocupación de los ciudadanos por la economía. Ellos proponen en sus programas electorales estos temas. Quan parlem de l'emergència social i pal·liar l'emergència social, de moment és que la gent pugui tindre un ingrés, que li permeta tindre una vida digna. En aquest moment tenim famílies senceres on no entra ni un euro en casa, o quan hi ha situació de desocupació des de fa més de 2 anys. S'han acabat les prestacions, viuen dels pares d'uns o de l'altre. Autèntics drames familiars. Autèntics drames familiars, això se veu en els col·legis, se veu que n'hi ha xiquets que no duen el material perquè no poden comprar-lo en casa, ho veus en la roba que duen, se veu, això se veu. Tenim 1/3 de la població exclosa, no en risc d'exclusió social, que és un eufemisme, sinó que ja estan fora perquè no tenen feina, no tenen ingressos per a tindre una vida digna. Aleshores, el primer que té que fer el nou govern és pal·liar aquesta emergència. La renda garantida de ciutadania, que és una llei que tenim aprovada i que no se complix, és una manera de dir, la gent que no té cap ingrés té un ingrés segur. I fins que no tinga un treball, nosaltres proposàvem un 75% de l'IPREM, més un 25% més per cada membre, claro, no és el mateix ser 1 que ser 4, Entonces per cada membre més un 25% més, de manera que poguérem estar parlant d'una família de 4 membres que ahir poguérem estar rondant els 1.000 euros, que tampoc és una cosa per a tirar coets, però en qualsevol cas ja estàs pal·liant, estàs frenant l'exclusió social i l'emergència social. Això s'hauria de combinar. Escoles de 0 a 3 anys. Gratuïta? Escoles públiques, òbviament. Per què? Pues perquè una persona que està desocupada, que no té feina i que té que cuidar de xiquets de menys d'eixa edat, com se busca la feina? Vull dir, és impossible. Aleshores, per a conciliar, això també és important. A banda de que dintre del sistema educatiu és una oferta que t'ajuda també a una formació primerenca i a una estimulació dels xiquets primerenca. Això és una altra. Serveis socials municipals, que òbviament saben quines persones estan en situació més peremptòria. Vivenda, política de vivenda accessible. Vull dir, al final, la vivenda és un dret i la gent ha de tindre una vivenda. I fomentar el alquiler també, és a dir, que no tenemos una cultura. No té per què ser de propietat, quan estem parlant d'accés a la vivenda no té per què ser en propietat. És que potser una persona preferiria tindre un lloguer
i no estar tota la vida hipotecada. No? La veritat és que així en aquest país és que no n'hi ha cultura del lloguer, o no n'hi ha hagut en temps passat. Fomentar polítiques d'alquiler també de vivienda? Efectivament, no? Perquè l'accés a la vivenda no té per què ser en propietat. Ara, la Constitució sí que diu que tenim dret a una vivenda. No diu en propietat, però sí dret a una vivenda. Tot això seria el paquet d'emergència social. I el paquet d'emergència democràtica és obvi. O sigui, en aquest moment tenim 14 exconsellers, exconselleres o expresidents imputats, processats o condemnats. 14. Això és dramàtic. Necessitem polítiques de transparència, oficina antifrau, incorporar la democràcia directa als mecanismes d'elecció dels òrgans estatutaris, de manera que combinem la democràcia del Parlament, la representativa, i la democràcia directa dels ciutadans, i fer també de la democràcia un sistema de totes les persones. No només una vegada cada 4 anys, quan toca votar ara, que entonces sí que se compta la gent, sinó comptar per a les decisions. Sí, el problema es el paro y la precariedad laboral, porque ahora el problema es el 100eurismo. Antes era el 1000eurismo y ahora el 100eurismo. Hay mucha gente que tiene trabajo pero sin contrato, con un contrato muy precario y que no llega a final de mes. Y para acabar con eso lo que tenemos que hacer es generar una estructura productiva que no sea el modelo de burbuja urbanística que se generó y que ha pinchado y nos ha dejado un desastre, sino que esté basado pues, en la industria, en los servicios avanzados, en los servicios públicos, en la agricultura, que tiene un potencial que nos está aprovechando con la agroindustria. Hay agricultura ecológica, además, es una de las propuestas. Por supuesto, tenemos que hacer también que sea una agricultura de proximidad, una agricultura sostenible y una agricultura que ponga en valor nuestros productos. No podemos olvidar a los sectores productivos valencianos, también la industria, como decía, y un turismo que sea un turismo más sostenible, que apueste por la calidad. Nos quedan por conocer las propuestas de UPyD, de Ciudadanos y Podemos para la economía de la Comunitat Valenciana. Nosotros vamos a liberar 1.400 millones del presupuesto de la Generalitat, millones que los extraemos de evitar privilegios de los políticos, de evitar gastos superfluos, y este dinero se puede dedicar a bienestar social, se puede dedicar a mejorar la educación y sobre todo se puede dedicar a la creación de empleo. Nosotros creemos que es fundamental potenciar el sector agroalimentario. Para ello, desde los ayuntamientos debe impulsarse la concentración parcelaria de las tierras para su mejor aprovechamiento. Y por otra parte, creemos que es fundamental también ayudar a los emprendedores, a los autónomos, porque son fundamentales en la creación de empleo. Y para ello, con estas cantidades que te digo... de 1.400 millones sí, se sacarían de... Eliminando gastos superfluos y privilegios de los políticos, como te digo, podemos dedicar una parte de ellos a ayudar a los autónomos en el pago de su cuota a la seguridad social. Hay que tener en cuenta también que muchos autónomos, muchas pymes, han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia del retraso en el pago de facturas por parte de la Administración. Esto es inconcebible, entonces otra de nuestras medidas es acelerar ese pago de facturas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Para dinamizar la economía, y en la que Ciudadanos va a insistir de manera absolutamente decidida, es el sector autónomos y pymes, que como sabemos constituyen el 80% de nuestro tejido productivo. Para los autónomos, Ciudadanos promueve un cambio en la legislación para que dejen de tener que pagar una cuota fija que muchas veces no pueden afrontar y que les empuja directamente a trabajar en la economía sumergida. Por tanto, nosotros lo que decimos es, oiga, adoptemos, no hace falta inventarnos nada raro, el mismo sistema que los países de nuestro entorno. Allí los autónomos lo que hacen es pagar una cuota en función de sus ingresos, con un tope máximo de lo que pagarían hasta lo que pagarían en un régimen normal de la seguridad social. Y eso es exactamente lo que nosotros proponemos. Tú no tienes ingresos en un principio porque tu negocio no funciona, no pagas cuotas. ¿Tienes ingresos? Pues lo pagas en función de tus ingresos. Por lo tanto, consideramos esencial sacar a los autónomos del hoyo. También pensamos que la principal barrera para que los autónomos en este momento se apunten al régimen general, aflore esa economía sumergida que sabemos que es muy potente en nuestro país, pues evidentemente un incentivo sería ese, un incentivo decisivo. Y luego, por supuesto, las pymes. Ahora mismo las pymes se enfrentan a unas cotizaciones a la hora de contratar por la seguridad social que son de las más altas en Europa.
Por tanto, se ven confrontados muchas veces a contratar por menos horas de las que realmente están trabajando los trabajadores que tienen empleados, lo cual constituye a su vez, y es la pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso porque el empleo es precario, mal pagado, y esto ayudaría evidentemente a reactivar la economía. Es esencial bajar las cotizaciones de la Seguridad Social, dar premio al empresario que contrate, y premio, por supuesto, es no se pagan cotizaciones el primer año, se pagan al 50% el segundo año y a partir del tercer año se bajan respecto a las que hay ahora sustancialmente. El tema de la creación de empleo es un tema complejo en el que tenemos que, en primer lugar, tendríamos que plantearnos una batería de políticas sociales, lo que nosotros llamamos el rescate ciudadano, que pasa por paralizar desahucios, combatir la pobreza energética, mejorar el sistema de comedores escolares para que los niños reciban un suplemento alimenticio y establecer toda una batería de políticas sociales integradas a partir de un pacto social que permita desarrollar políticas de recuperación de aquellos valencianos, casi 1,5 millones de valencianos que están en el límite de la exclusión, en el límite de la pobreza. Dicho esto, hay que trabajar para construir empleo, pero hay que construir empleo de calidad. A mí las fórmulas que nos ofrecen de contratos precarios, de legalizar un sistema en el que se precarice el empleo, empleos a tiempo parcial o empleos baratos, no me parece que sea una solución buena. Por tanto, la preocupación debería ser crear un empleo estable, un empleo de calidad. Eso significa trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional. Hay que cualificar mejor a nuestros trabajadores. Hay que pactar con las empresas contratos que efectivamente supongan un empleo de calidad. Hay que establecer, por tanto, un pacto social que permita que las empresas puedan desarrollar su actividad con sentido estratégico. Eso significa hablar con el sistema financiero para mejorar que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son verdaderamente el sostén de nuestro sistema. Es que además nosotros no tenemos un sistema basado en grandes empresas, ni en grandes empresas por tamaño, ni en grandes empresas desde el punto de vista tecnológico o de vanguardia. Todo eso lo hemos de ser conscientes para poder trabajar en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Y luego hay que fomentar las medidas de innovación y de inversión en investigación y en desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay medianas empresas que en el sector del calzado, en el sector de las patentes genéticas, en el sector del textil, etcétera, que sí que están sobreviviendo a la crisis e incluso mejorando su cuota de mercado cuando aplican conocimientos, inversión en innovación y además también ayudan a formar a sus trabajadores. Nosotros somos en este momento la comunidad autónoma con mayor déficit del Estado español. Esta comunidad acumula una deuda de 37.376 millones de euros, una deuda que genera un pago de intereses de 900 millones de euros al mes. Claro, al año. Aquí lo que hay que hacer, evidentemente, es auditar la deuda. Hay que ver qué parte de la deuda hay que devolver y hay que ver qué parte de la deuda es ilegítima. Incluso la parte de la deuda que hay que devolver, hay que plantearse cómo se devuelve y de qué manera. La idea, por tanto, sería que con los recursos que se ahorran en el pago de esa deuda podemos generar actuaciones. Pero es que además hay que mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Una financiación que no llega del Gobierno central? Claro, es que aquí hay un problema. Aquí se negociaron mal las transferencias en el proceso autonómico y ni el Partido Socialista primero ni el Partido Popular después han afrontado el problema real. En este momento tenemos aproximadamente unos 2.000 euros de financiación de menos al año respecto de lo que nos correspondería por población y por generación de riqueza. Entonces, no solo tenemos 2.000 millones de euros menos al año ahora, sino que arrastramos una deuda histórica acumulada porque durante años, aproximadamente desde el 2000, que debería de haberse revisado la financiación, no se hizo. Por tanto, eso hay que negociarlo con el Gobierno central y ahí hay que generar recursos. Y esos recursos pueden ser empleados en mejorar inversiones, por ejemplo, o en planes de rehabilitación que generen empleo. Pero hay que estimular la economía y, por tanto, hay que detraer recursos de otra cosa. La deuda en la situación actual es una deuda inaceptable y tenemos que renegociarla.
Así terminamos hoy, especial Ágora en Canal 7 Televalencia. Hemos querido tener esta noche las propuestas de los candidatos a la presidencia de la Generalitat, propuestas quienes contaron todos ellos en El Candidato. Así terminamos, les espero ya el próximo domingo porque tenemos noche electoral en esta casa, en Canal 7 especial que dará comienzo a las 8 de la tarde. Gracias por estar ahí, buenas noches.